Se encuentra con nosotros el primer vicepresidente del Congreso, Ricardo Marcenaro. Con él vamos a conversar sobre el cambio del gabinete ministerial y las expectativas ante el gabinete Bustamante-Belaúnde. La entrevista, como siempre, a cargo de nuestro compañero Lucho Sotomayor. Buenos días a ambos. Adelante, por favor. Amigos de todo el Perú, muy buenos días. Estamos con el congresista Ricardo Marcenaro. Él es primer vicepresidente del Congreso de la República. Y con él vamos a tocar el tema que es de actualidad. El día de ayer ya se anunció que el doctor Alberto Bustamante, un conocido jurista, asumía la presidencia del Consejo de Ministros. Le damos la bienvenida, muy buenos días, congresista. Y lo primero, por supuesto, el comentario respecto al nombramiento del nuevo jefe del gabinete. Bueno, realmente nos sentimos muy contentos que el doctor Bustamante venga a colaborar con el gabinete ministerial. Se trata de un jurista sumamente destacado, de gran prestigio nacional e internacional, y por lo tanto creemos que va a ser una persona que va a dar un gran aporte al nuevo gabinete ministerial que posiblemente en los próximos días conozcamos en su totalidad. Congresista, cuando estaba ejerciendo la presidencia el ingeniero Víctor Joiguay, quedó la interpelación prácticamente en la puerta. Un matutino recoge que quien debe responder ahora por Víctor Joiguay es el doctor Bustamante. ¿La interpelación es personal? ¿Debe volver a presentar la interpelación? Sí, como ustedes recordarán, el jueves pasado nosotros les decíamos a los miembros de la oposición que no valía la pena discutir el tema de la interpelación en esa sesión porque era muy probable la renuncia del ingeniero Víctor Joiguay. Por lo tanto, tratándose de este tipo de trámites que se hacen personalmente, no valía la pena perder horas, y así fue. Pasamos 4 horas discutiendo sobre el tema cuando había esta posibilidad. En consecuencia, ahora tienen que volver a presentar la documentación, volver a conseguir las firmas y volver a tramitarlo con quien sea el ministro que esté a cargo, ¿no? El problema que maneja la oposición es el de los dólares de la privatización, que según dicen habría sido empleado para compra de armas. ¿Esto debe informar el próximo gabinete ministerial? Bueno, ese día se informó, hubieron muchos congresistas que trajeron los datos, la documentación de la Comisión de Presupuesto, etcétera, explicando cómo gran parte de estos fondos han ido para justamente crear un fondo para los pensionistas. ¿Quién no sabe en el Perú que los pensionistas han sido personas cuyos fondos desaparecieron en los gobiernos anteriores, con los cuales se construyeron carreteras, edificios o lo que fuera, no fueron a parar a mano de los pensionistas? Este gobierno, honrando su palabra, el presidente dijo: yo voy a ayudar a los pensionistas desde un comienzo. Aparte de salvar el sistema que había quebrado en el pasado, ha creado un fondo de más de $1.000 millones que está a disposición de los pensionistas para que ellos tengan asegurado el pago de sus pensiones en el futuro, y mejor que eso todavía, el que se puedan hacer aumentos en el futuro. Evidentemente parte de esto ha salido de la privatización. Yo no entiendo cómo hay gente en el Perú que se pueda oponer a este beneficio para los cientos de miles de pensionistas que hay en el país. Sin embargo, el tema que ellos manejan es de que esto se habría empleado para gastos supuestamente de defensa. ¿Son temas que se manejan a nivel confidencial o es factible dar un informe así en sesión reservada, me imagino, ante la representación parlamentaria? Ya se han dado las explicaciones, ya se han precisado los montos, cuánto se ha usado, y si se hubiera utilizado alguna cantidad de estas en un momento en el cual estábamos en una posibilidad de una guerra con un país vecino, pues bien utilizado el dinero. Consecuencia, en esa época me acuerdo que los miembros de oposición decían: hay que invertir en armamento, el Perú tiene que estar debidamente preparado por si hubiera alguna situación de fuerza. El Perú ha logrado una solución con el Ecuador después de tantos años, y evidentemente si es que se ha logrado también es porque el Perú estaba militarmente preparado por si esto fracasara, poder repeler cualquier ataque del país vecino, ¿no? Prácticamente ha sido más de un siglo de conflicto, esto en el campo exterior, pero en el campo interno todavía hemos tenido un problema con saldos lamentables la semana pasada en Satipo, cuando terroristas emboscaron a militares de nuestro ejército peruano con 5 bajas lamentables. Aquí también ha tenido un pronunciamiento a la oposición. Han cuestionado este tema, no se sabe exactamente, según dicen ellos, qué hacían ellos ahí, pero por otra parte también
culpan al gobierno de que ha habido mucho triunfalismo, que en realidad el terrorismo no está acabado. Bueno, nosotros jamás hemos dicho que el terrorismo ya desapareció. Lo que hemos dicho que ya está el 90 y tantos % de los miembros dirigentes de estos grupos en prisión. En consecuencia está casi vencido, pero no está vencido. Siempre hemos alertado a la población de que todavía hay un proceso que es necesario culminar. Lo importante es que se ha avanzado muchísimo, han desaparecido los ataques que se producían, los apagones, las muertes, las explosiones, etcétera. Evidentemente el proceso, como lo reconocen todos los expertos, está dando sus frutos, la mayor parte de los dirigentes se encuentran presos y por lo tanto el proceso continúa, pero hay que tener cuidado, de eso se trataba de los últimos focos que quedan, que ya no son en las zonas urbanas básicamente, sino en las zonas alejadas de la selva. En esas zonas todavía hay que combatir y hay que lograr someter a estas personas. Y como ha dicho el presidente Fujimori, que es el hombre que por fin nos ha resuelto en gran parte ese tema, él no negocia, él no conversa con estas personas en esos términos, pues se trata de delincuentes, de terroristas, de asesinos, de criminales. A ellos o se entregan o serán combatidos a través del uso de las armas, que es como debe ser. Recordemos que este es el régimen, quizá en el mundo, que ha luchado contra bandas terroristas criminales y que ha respetado los derechos humanos. Casi todos los dirigentes han sido capturados en forma absolutamente pacífica, lo que demuestra que en el Perú se respetan los derechos humanos. Hay un pronunciamiento errado entonces por parte de algunos organismos internacionales. Estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Comisión de la ONU, que hace algún tiempo recomendó la libertad de Pola y Campos. Sí, realmente es increíble que hayan organismos internacionales que consideran al terrorismo como un enemigo de la humanidad, que por otro lado soliciten la liberación de estos terroristas. Eso ocurrió con Pola y Campos, eso ocurrió luego con los 4 terroristas chilenos, es decir, piden que nosotros liberemos a aquellas personas que han asesinado, que han matado, que han dejado tantas viudas y huérfanos en nuestro país. Y ojo que la Comisión Interamericana originalmente recomendaba que se los liberara. Esto que se dice que esto nunca fue planteado es falso. La Comisión sí planteó la liberación de los chilenos, que luego la Corte cambió la resolución y dijo que había que juzgarlos nuevamente, pero sí fue pedido. Entonces ahora vemos que las Naciones Unidas sí pide la liberación de Pola y vemos que la Comisión Interamericana proponía la liberación de los chilenos. Entonces creemos que hay un total desentendimiento de cuál es la situación tan difícil de los movimientos terroristas y el daño que causan en los países. ¿Cree usted que luego de lo acontecido la semana pasada con el saldo lamentable de las 5 bajas que ya hemos hablado, deberían pronunciarse tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y también la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Bueno, ellos están muy preocupados por los terroristas y eso realmente a veces nos indigna a los peruanos, ¿no? Se gastan miles y cientos de miles de dólares en los abogados, en estos señores jueces, en estos señores asesores, cientos de miles de dólares, ¿para qué? Para proteger a terroristas. Pero cuando se trata de la muerte de 25.000 peruanos, cientos de miles entre viudas, huérfanos, etcétera, que han habido en el Perú, sobre eso no hay un pronunciamiento, no hay una posición firme, y eso realmente nos mortifica y nos indigna a todos los peruanos, porque acá hemos vivido la muerte y por lo tanto sabemos exactamente en qué consiste el terrorismo. ¿Qué cree usted que hay detrás de esto, congresista? Tal vez el lobby que hacen algunos organismos de derechos humanos, malinformando hasta cierto punto a estos organismos. Bueno, evidentemente hay mala información, hay personas que han pertenecido a aquellos movimientos que siempre creyeron en la violencia, que siempre mencionaron que las revoluciones se hacían a través de las armas y de la sangre y que propiciaron esta ideología que luego se convirtió en terrorismo y que hoy día son los grandes defensores de derechos humanos. ¿No es cierto? Yo sé de casos de personas a las cuales les negaban la visa a Estados Unidos, por ejemplo, por ser considerados colaboradores del terrorismo y que hoy día son considerados por algunos como grandes defensores de derechos humanos. En consecuencia, a veces uno como que no llega a comprender exactamente qué es lo que está ocurriendo en el mundo porque pareciera que los valores son al revés. Quienes defienden los derechos humanos son atacados y al revés, los terroristas, que son los que atacan los derechos humanos, son defendidos.
A partir de la muerte de estos valerosos militares, ¿qué debe hacer el Perú, congresista? ¿Debe dirigirse a la comunidad internacional o en particular a estos organismos defensores de los terroristas? Bueno, en primer lugar tenemos que demostrar unidad. En esto creo que no deben haber ni grupos políticos ni partidos políticos diferenciados. En esto tenemos que ser unitarios, que en el Perú no queremos terrorismo, que en el Perú combatiremos el terrorismo respetando, por cierto, los derechos humanos. Una vez que hayamos obtenido esto, tenemos que salir al exterior para explicarle a todos los organismos en qué consistió el terrorismo, de qué se trata este flagelo que es para la humanidad. Y ojo, que se puede extender a muchos otros países. Y cuando se han dado en países como Estados Unidos propone inmediatamente la pena de muerte, que los maten. En el Perú no aplicamos esa sanción, les damos cadena perpetua. Por lo tanto, esperamos que esto no se propague a otros países creando el mismo horror que hemos vivido los peruanos. Antes de terminar su periodo de sesiones, la Comisión Interamericana admitió algunos casos de la señora Susana Iguchi, no entendemos exactamente cuál es el tema, y también hubo un pronunciamiento sobre el señor Chesti Hurtado. En el primer caso, ¿admitirá esos casos, aceptará esos casos el Perú? El Perú ha sido clarísimo, el Perú ha dicho, tratándose de todos aquellos expedientes que hayan sido ya contestados, es decir, que ya haya litis de por medio, el Perú aceptará las resoluciones, que es el caso del señor Chesti. El propio presidente ha dicho que debe aceptarse esa resolución. En aquellos casos en los cuales no haya sido contestada esta acción, evidentemente el Perú se ha separado de la competencia de la Corte y en consecuencia ya no podrán verse. El Perú está siendo perfectamente leal a su planteamiento. Acepta la resolución de Chesti y esperamos que así sea confirmado en los próximos días, y por otro lado rechaza todas aquellas que no hayan sido aún contestadas, y fundamentalmente, por cierto, tratándose de este proceso a terroristas, porque no se trataba en el caso de los chilenos del problema de liberación o no, significaba volver a iniciar procesos, volver a convertirlos a ellos en las estrellas del mundo, porque saldrían en todos los noticieros y durante meses se convertirían en lo que ellos quieren, que es propaganda. Ellos lo que quieren es propaganda. La Corte Interamericana les había dado exactamente en la vena del gusto. Ellos iban a obtener durante 6 meses o el tiempo que fuera gran propaganda internacional. Y eso es lo que hay que negarles. Congresista, volviendo al tema de la Alianza Nueva Mayoría Cambio 90, el retorno del ingeniero Víctor Coiguay significa ya, a las claras, que esta alianza se prepara para las elecciones del 2000. No, que significa en primer lugar que a Víctor Joy lo habíamos prestado del Congreso al Consejo de Ministros y en consecuencia ahora recuperamos a nuestro parlamentario. Él fue elegido como parlamentario. Eso significa de que regresa él a nuestro Parlamento. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser su misión en este Parlamento y esperamos, por cierto, que el presidente Fujimori decida lanzarse como candidato, pero todos también sabemos que hasta este momento no existe ninguna candidatura en firme. Estamos esperando que el presidente la confirme, ojalá así sea, porque creemos que el Perú necesita un gobernante como Fujimori durante un periodo más. No hay pronunciamiento todavía del presidente, pero ya se ha dicho claramente que el congresista Víctor Coiguay regresa para postular nuevamente. Bueno, sí, claro, Víctor si renuncia es porque desea participar nuevamente en el Congreso. Creemos que es una gran noticia, estamos muy contentos de que él regrese al Congreso Nacional y ojalá sea candidato en el futuro para que continúe desarrollando la brillante labor que ha ejercido hasta ahora. Ha sido presidente del Congreso en varias oportunidades. Particularmente, congresista, ¿va a la reelección? No tengo la más remota idea. En este momento, como primer vicepresidente, tengo muchísimo trabajo y en esas lides estoy. Muy bien, congresista, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, muchos temas en el tintero, pero en un futuro muy cercano estaremos conversando de temas que consideramos de sumo interés para el país. Congresista, muy reconocidos por su presencia. Amigos, retornamos hasta nuestra mesa de conducción.